Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y el primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo puede alguien mandar a amar? Sí, mandar a amar. Hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos habla del corazón del mensaje cristiano. Tratemos de adentrarnos en él. Cuando San Mateo, el evangelista, está ya acercándose hacia el final de su evangelio, nos coloca distintos diálogos muy controversiales entre Jesús y los dirigentes religiosos del pueblo judío de aquel entonces. Si recordamos bien, el domingo pasado el tema era el pago del impuesto al César. Hoy, dos grupos, saduceos y fariseos, opositores entre ellos, se ponen de acuerdo para enviarle a Jesús, un doctor de la ley, con una importante pero capciosa pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Los saduceos se aprovechaban de la religión para su beneficio personal, especialmente en el ámbito del poder, privilegios y dinero. La mayoría de ellos eran sacerdotes importantes que, negando la resurrección después de la vida, no creían en la resurrección, ponían todo su interés en las cosas de este mundo, descuidando ciertamente las más importantes, es decir, las eternas. Eran ambiciosos, enriqueciéndose a costa de la religiosidad de los demás. Y por esto no gozaban de gran estima por parte del pueblo. Los fariseos, en cambio, sí eran estimados, gozaban de prestigio y la gran mayoría de ellos actuaba de muy buena fe. Sin embargo, como hemos dicho aquí otras veces, su errada idea de Dios justiciero y castigador los había hecho rigidizarse en una doctrina intocable basada en los mandamientos, que de 10 ya habían pasado a ser 613. Predicaban y vivían una religiosidad basada en cumplir y obedecer. De muy buena fe, sí, muy buena fe, pero una fe equivocada, ideológica, que no les permitió abrirse a la novedad del Evangelio e inclusive los llevó a condenar a muerte a Jesús. Hermanos y hermanas, siempre hemos de estar atentos a no reproducir en nosotros ni en nuestra querida iglesia este tipo de actitudes, grupos, que conllevan acciones muy dañinas. Unos abusaban de su autoridad religiosa por ambición. Otros, de buena fe, ataban pesadas cargas en las conciencias de las personas por una mal entendida rigidez doctrinal tan opuesta al mensaje de Jesús. Volvamos a la pregunta que le hicieron al Señor: Maestro,
¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Era una pregunta importante y verdaderamente para el pueblo sencillo necesaria, porque con tal cantidad de mandamientos, normas y preceptos, les era muy complejo saber cuál era el más importante de todos. Pero no olvidemos que quien preguntaba era un experto en la ley y lo hacía con mala intención. Y probablemente se esperaba una respuesta muy distinta. Jesús respondió uniendo dos mandamientos de la antigua ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Corazón, alma y mente. En el contexto cultural de Jesús, el corazón era considerado el lugar de las decisiones. El amor a Dios no solo es un sentimiento, sino que es una decisión que se ejerce todos los días. Además, es el punto inspirador de todas las decisiones que debamos tomar. Nuestra vida, desde la mañana hasta el anochecer, es una constante toma de decisiones, algunas de ellas pequeñas, otras grandes. Todas estas deben estar inspiradas en el amor a Dios, de tal manera que todo lo que hagamos no sea por interés personal como los saduceos, sino que todo debe recordar y apuntar a quien se ama y busca, a Dios. El alma. Cuando se habla de alma, el pueblo judío de entonces entendía toda la persona, de tal manera que no haya espacios ni momentos de la vida que sirvan para contentar a otro que no sea el ser amado. Significa dejar de lado todo ídolo, orgullo, pereza, vanidad, disponiéndonos integralmente para amar a Dios. La mente. Quien ama piensa en la persona amada. Todo le recuerda a la persona amada. Si alguno se ha enamorado aquí, sabe perfectamente a qué me refiero. Se piensa al amado. El interés del verdadero creyente está puesto en la búsqueda de Dios. Su pensamiento está en Él como un enamorado. Nuestra fe no es irracional, sino que es razonable. La adhesión a Dios es fruto de una elección ponderada, consciente, meditada, como todo verdadero amor. Significa conocer a Jesús, su palabra, y así poder dar razones de nuestra fe. La sociedad contemporánea nos exige razones de por qué creemos. Debemos ser capaces de dárselas. Jesús continúa hablando de amor. Nos recuerda que hemos sido creados para amar. Amar no significa vivir buscando lo que nos agrada, sino que buscando a quien puedo hacer feliz. Este es el segundo mandamiento que nos deja el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estar pendiente del otro, no importando si piensa distinto o si me estima. Simplemente estar pendiente para que pueda ser feliz y vivir en plenitud. ¿Por qué? Porque es como tú y como yo, de tu misma carne, de tu mismo linaje,
de tu misma familia, hijo, hija del mismo Padre. Por ello, la primera lectura del libro del Éxodo fuertemente nos dijo palabras tan actuales que toda la humanidad debiera escuchar. No maltratarás ni oprimirás al migrante, no explotarás a viudas ni a huérfanos. A un pobre, con él no serás usurero. Hermanos y hermanas, ¿cómo puede alguien mandar a amar? Mandar a aquello que más deseamos, es decir, que nos amen. Precisamente por eso, todo el mensaje de Jesús y su mandamiento a amar se funda en primero saberse profunda e incondicionalmente amado por Dios, en experimentar ese amor de Dios, al punto que como un enamorado no pueda sino responder a ese amor gratuito y misericordioso. ¿Cómo? Amando. Cristo crucificado y resucitado es la gran declaración de amor de Dios por la humanidad. Dejémonos amar y amemos como Él. Estos saduceos y fariseos no se lo esperaron, pero gracias a su pregunta capciosa, el Maestro nos dejó claro el corazón de la fe cristiana, el amor. Amén.